Todo comenzó como un juego, como casi todo lo que nace en Internet. Andy no era precisamente un hacker, ni mucho menos un experto en ciberseguridad. Era un joven común, estudiante universitario, adicto a los videojuegos y a los foros donde las historias de terror circulaban con la libertad de un virus. Usaba el nombre de usuario Gaming with Andy, y su rincón habitual era un subreddit dedicado a los misterios de la Deep Web. Ahí, entre relatos de mercados negros, bots suicidas y canales imposibles de rastrear, surgía con frecuencia un nombre que despertaba algo más que curiosidad: la Sala Roja. Al principio creyó que se trataba de una creepypasta más, adornada con detalles macabros y pistas falsas para alimentar la leyenda. Pero mientras más investigaba, más consistente parecía el patrón. Usuarios que desaparecían de los foros tras hacer ciertas preguntas, cuentas que se borraban sin dejar rastro, y enlaces que duraban apenas segundos antes de quedar inactivos. El morbo fue más fuerte que el sentido común. Instaló Tor una madrugada de sábado. Cerró las persianas, apagó su teléfono y desconectó la cámara de su laptop. Tenía una carpeta con VPNs, extensiones de seguridad y un navegador aislado de su sistema principal. Aún así, sentía que algo lo observaba, como si al solo pensar en buscar la Sala Roja, ya estuviese abriendo una puerta que no debía tocar. Pasó horas navegando por sitios sin sentido, direcciones.onion que lo llevaban a páginas en japonés, árabe o simplemente pantallas negras con código corrupto, hasta que encontró un hilo con apenas 2 comentarios activos. El primero decía: "No es un lugar, es un espejo", y el segundo: "Solo escribe lo que deseas y paga el precio", acompañado de un enlace. Lo abrió sin pensarlo demasiado. La pantalla se tornó roja por completo, sin textos ni botones, solo un leve zumbido que vibraba en los auriculares como un susurro de fondo. Después de unos segundos, apareció una línea de texto en el centro. ¿Qué deseas ver? Andy dudó. El teclado temblaba bajo sus dedos. Por simple impulso escribió: "Quiero ver lo más aterrador imaginable". No hubo confirmación, no hubo advertencia, solo un instante de silencio absoluto, y después, la oscuridad. Toda la habitación pareció apagarse. El monitor no mostraba nada, pero aún brillaba como si proyectara una sombra. Una figura emergió lentamente en la pantalla, alta, inmóvil, sin rasgos definidos. No caminaba, no se acercaba, simplemente estaba ahí. Y sin mover los labios empezó a hablarle. La voz no era un sonido. Era un pensamiento que se filtraba en su cabeza con palabras que no entendía pero que sentía con el cuerpo. Un eco dentro del cráneo, como un recuerdo de algo que nunca había vivido. Andy no recordaría jamás lo que esa cosa le dijo. Solo que su garganta se secó por completo, que su cuerpo se paralizó, que su corazón se aceleró hasta el borde del colapso y que en algún momento gritó, aunque no supo si fue en su mente o de verdad. Cuando volvió en sí estaba en el suelo, con la espalda empapada de sudor y la nariz sangrando. La laptop seguía encendida, pero el navegador estaba cerrado. Su historial, vacío. Ningún rastro del enlace, del sitio, de la figura. Durante los días siguientes empezó a notar cosas extrañas. Su cámara web se encendía sola en la madrugada. Recibía correos vacíos con el asunto: ¿deseas volver a ver? Y lo peor, cada vez que intentaba dormir veía la figura en sus sueños. No hacía nada. Solo estaba ahí observando, esperando. Pensó en contar lo que le pasó y lo hizo. Escribió su experiencia en Reddit, como advertencia. Pero cada vez que intentaba recordar detalles concretos, su mente se oscurecía, como si algo se los borrara al instante. El único fragmento que podía decir con claridad era: "No recuerdas lo que viste, solo que era demasiado real para ser ficción". El post se volvió viral en ciertos subreddits de misterio. Algunos usuarios lo acusaron de inventarlo, otros le rogaban el enlace, pero la mayoría guardó silencio. Algunos incluso borraron sus cuentas después de comentar. Andy dejó de responder mensajes. Su cuenta fue suspendida una semana después, sin razón aparente. Lo que nadie supo es que Andy nunca dejó de ver a la figura, en cada reflejo, en cada sombra, como si al desear ver lo más aterrador, hubiera abierto una ventana desde donde algo, o alguien, también podía verlo a él. Andy intentó seguir con su vida. Cerró Tor, eliminó sus navegadores, restauró su laptop a estado de fábrica y desinstaló todo lo que tuviera que ver con navegación oculta. Pero la presencia no se fue.
Había dejado de ser algo externo. La figura de la sala roja ya no vivía en su computadora, sino en su conciencia. El insomnio se volvió constante, no por miedo a soñar, sino por la certeza de que cada vez que cerraba los ojos, aquel ser avanzaba un poco más. No se movía, pero cambiaba de posición en sus visiones, acercándose sin caminar, como si el espacio entre ellos se contrajera por voluntad propia. No lo amenazaba, solo lo miraba. Y eso era peor. Intentó buscar ayuda. Psicólogos, foros, incluso grupos religiosos que afirmaban ayudar a víctimas de experiencias paranormales digitales. Nadie lo tomaba en serio. Cuando contaba lo que vio, olvidaba fragmentos clave, tartamudeaba, su nariz comenzaba a sangrar, y la energía de su cuerpo colapsaba como si algo succionara sus palabras desde dentro. Era como si su memoria estuviera siendo editada en tiempo real. Un día, revisando un antiguo correo que aún tenía abierto en su celular, encontró un mensaje sin remitente, sin asunto, sin cuerpo, excepto por un único archivo adjunto, R3D-R00R.key. Lo abrió. La pantalla del móvil parpadeó y mostró un contador regresivo de 10 segundos junto a una frase. Reabrir es aceptar. Nadie ve 2 veces sin pagar. Lo tiró al suelo. Pisó el teléfono hasta romperlo, pero el contador no se detuvo. Lo vio reflejado en el espejo del baño. Lo vio impreso en el parpadeo del microondas. Y cuando el contador llegó a 0, la electricidad se cortó. Y la figura apareció de nuevo. Pero esta vez, no en una pantalla. Estaba en la habitación. Andy despertó horas después, con el cuerpo cubierto de marcas que no recordaba haberse hecho, y con una sensación profunda de que ya no era completamente él. Como si algo dentro hubiese sido reemplazado. Su reflejo tenía un ligero desfase con sus movimientos. Sus ojos, apenas perceptiblemente, no estaban del todo alineados con su voluntad. En el fondo sabía lo que había pasado. Había pagado el precio. Días después empezó a recibir mensajes cifrados en la bandeja de entrada de una cuenta que juraba haber cerrado. Las líneas decían cosas como: lo más aterrador no es lo que viste, es lo que ahora ves tú. Invita a otros, libérate. Danos más ojos, más deseos, más alimento. Andy comprendió, con una mezcla de horror y resignación, que la sala roja no era un sitio, ni un virus, ni una alucinación. Era un ritual digital, una entidad que se filtraba por las rendijas del deseo humano. No existía para mostrarte lo aterrador, sino para convertirte en parte de él. Y así, volvió a Reddit. Abrió una cuenta nueva bajo el nombre de DeepHost R3 y comenzó a postear. Hola, soy nuevo aquí. ¿Alguien ha oído hablar de la sala roja? Dicen que te concede un deseo, pero hay que ser valiente para hacer la pregunta correcta. Adjuntó un enlace. Uno disfrazado con saltos de dirección y cifrados Onion. Uno que aparentaba ser inofensivo. Uno que decía simplemente: solo escribe lo que deseas y paga el precio. Jack Radcliffe nunca fue un hacker profesional, pero se movía como pez en el agua por las cloacas digitales de la Deep Web. Se hacía llamar Radboyd en foros cerrados, donde compartía enlaces a sitios extraños, archivos corruptos, y rumores que circulaban entre los más oscuros rincones del Internet oculto. Decía, medio en broma, medio en serio, que su propósito era mapear el infierno. Y como todo explorador imprudente, un día dio con algo que debió haber ignorado. El enlace estaba enterrado en una cadena de respuestas a un hilo olvidado de un foro llamado Delirio Binario. El usuario que lo posteó no tenía foto de perfil, solo un icono en forma de espiral negra que giraba lentamente. Decía: para los que creen haberlo visto todo, ejecuten esto con la luz apagada y el sonido al máximo. Si tu alma no se cae a pedazos, desbloqueas el nivel 2. El archivo se llamaba niembro.exe, tan solo 33 megabytes. Ninguna descripción, ningún otro comentario, solo una advertencia en letras rojas: no apartes la vista. Jack lo descargó con una mezcla de escepticismo y adrenalina. No era la primera vez que encontraba archivos hechizados. La mayoría eran loops de audio distorsionados o jumpscares de mala calidad. Pero había algo distinto esta vez. El foro no permitía subir contenido sin aprobación manual. Y lo más extraño, el enlace no tenía hash ni ruta visible, como si el archivo viniera de ningún lugar. Encendió su portátil viejo con Kali Linux, aislado del Wi-Fi, sin Bluetooth,
y con la cámara tapada por cinta negra. Era su ritual habitual cuando se metía con contenido dudoso. Cerró las persianas, bajó las luces, y como dictaba el mensaje encendió el volumen al máximo. Ejecutó Niembro.exe. La pantalla se tiñó de un rosa chillón, casi neón, tan brillante que su reflejo iluminaba el cuarto como si hubiese una bengala encendida. No habían pasado ni 3 segundos cuando se escuchó un grito. No uno cualquiera. Era largo, humano, pero con un tono gutural que vibraba como si la garganta que lo emitía estuviese rota. No salía de los parlantes, venía de la casa. Jack se congeló, miró alrededor. Estaba solo, como siempre. Pero el sonido parecía venir desde el pasillo, justo afuera de su cuarto. Se levantó con cautela, pausó el archivo y abrió la puerta. Silencio. Volvió a sentarse, esta vez respirando más rápido. Cerró la puerta con seguro. El archivo había pausado en un frame negro. Pulsó play. Apareció una cara, distorsionada, con la piel como cera derretida, los ojos completamente negros y una sonrisa tan amplia que rompía la simetría del rostro. No parpadeaba. No hablaba. Hasta que lo hizo. Una voz áspera salió de los parlantes. «Mírame. No apartes la vista. Si lo haces, mueres». Jack, que se jactaba de su sangre fría, sintió que algo en él se quebraba. La voz no era solo un audio. Parecía que lo sabía, que lo observaba, que estaba ahí, detrás de la pantalla, en la misma habitación. Por instinto movió el cursor para cerrar la ventana. No funcionó. Ni el teclado ni el mouse respondían. El sistema estaba bloqueado. A los pocos segundos la cara se desvaneció, dejando un fondo negro con letras blancas, nivel 1. Los osos trolleados. Jack frunció el ceño. ¿Un juego? ¿Una broma? Pero no tenía tiempo de cuestionarlo. El video cambió a una escena grabada con una cámara de seguridad. Era un baño público. Las paredes estaban húmedas y la imagen tenía un tono rojizo. 3 hombres mayores, desnudos, se movían en círculos con expresiones ausentes. Uno de ellos tenía la cara pintada como un payaso. Otro llevaba una máscara de oso. De fondo, sonaba una música infantil, distorsionada y frenética. Cada vez que la canción llegaba a su estribillo, uno de los hombres se golpeaba la cabeza contra el lavabo. Jack intentó mirar a otro lado, pero su pantalla ahora ocupaba todo el monitor. Alt y F4 no funcionaba. Ctrl más Alt más Del no respondía. Su laptop estaba secuestrada. La escena continuó durante 2 minutos eternos. Al final, la imagen se congeló en un primer plano de la máscara del oso, rota, mostrando un ojo humano detrás, mirando directamente a la cámara. El archivo volvió al negro. Luego una risa suave. «Buen chico, Radcliffe. Has superado el primer nivel». Jack se quedó mudo. Nadie sabía su nombre real en ese entorno. Su perfil, su IP, su MAC. Todo estaba protegido tras múltiples capas de encriptación. O al menos eso creía. Apareció otro mensaje. Nivel 2 desbloqueado. Ejecutar ahora. Niembro 2.dll. Jack buscó en su escritorio. El archivo estaba allí. Él no lo había descargado. Nadie podía haberlo subido. Su red estaba aislada. El archivo simplemente había aparecido. El nombre del archivo tenía un detalle aún más inquietante. Creado hace 3 minutos, decía, pero su reloj marcaba 0037, exactamente la hora en la que ejecutó el primer archivo. El archivo se había generado durante la reproducción. Decidió no abrirlo. Apagó la laptop a la fuerza, cerró la tapa, la guardó en una caja metálica y salió al pasillo. Necesitaba aire, pero al encender la luz del pasillo, se dio cuenta de algo espeluznante. En la pared justo frente a su puerta, alguien había escrito con marcador negro: «Nivel 2 te está esperando». Jack salió corriendo del apartamento. Tomó su celular y marcó al único contacto que conocía de la comunidad, un usuario llamado Blue Cage, que vivía en otra ciudad y había lidiado con contenido malicioso antes. Le explicó todo. Hubo un largo silencio en la llamada. Finalmente, Blue Cage habló. «Tú no abriste Niembro.exe, Jack. Niembro.exe te abrió a ti». La llamada se cortó. Volvió a su apartamento 1 hora después, acompañado por un amigo. Todo estaba en orden, salvo por un detalle. La laptop ya no estaba en la caja. La tapa de la caja metálica estaba abierta, y dentro solo había una nota impresa. «Si miras a otro lado, todo esto comienza de nuevo». Jack no durmió esa noche. Cada vez que parpadeaba, veía el rostro distorsionado.
y cada vez que intentaba recordar los detalles del video, algo en su mente parecía rechazar el recuerdo, como si estuviera codificado para ser olvidado. A la mañana siguiente, su amigo ya se había ido. No había dejado nota ni respondía mensajes. Fue como si hubiese estado allí solo en su imaginación. Jack pensó en denunciarlo a la policía, pero ¿cómo explicar algo así? ¿Un archivo que se instala solo? ¿Una nota que aparece de la nada? ¿Un nombre revelado desde una red aislada? Sin otra opción, volvió a encender la computadora. Esta vez usó una máquina virtual dentro de otra máquina virtual, desconectada de Internet, sin discos externos. Al iniciar no había fondo de pantalla, solo una pantalla negra con letras blancas. Ejecútalo, Jack, no puedes escapar del juego, el juego ya te ejecutó a ti. Miembro 2.2.dl estaba allí. Sin pensar lo abrió. Esta vez no hubo colores, ni gritos, ni música distorsionada. Solo apareció una interfaz simple, como un menú de videojuego retro. Nivel 2, hijos del archivo. Nivel 3, la ventana que no se cierra. Nivel 4, el espejo que aprende. Nivel final, reproducirse a sí mismo. Una opción titilaba, continuar desde el último punto. Al seleccionarla, la imagen mostró una sala blanca, aséptica, iluminada por luces fluorescentes. En el centro, un niño de unos 10 años estaba sentado frente a una computadora. Tenía auriculares, la mirada fija en la pantalla, y la misma sonrisa distorsionada del rostro que Jack había visto en el primer nivel. A su alrededor, otras 6 personas, niños, adultos, ancianos, estaban de pie, inmóviles, todos mirando el monitor desde distintos ángulos, como estatuas. Uno de ellos, al parecer, llevaba puesto su mismo suéter negro. Jack intentó moverse, cambiar de ventana, cerrar el programa. Nada. La imagen se acercó al niño. Su pantalla mostraba un código binario que se repetía una y otra vez. 100,
100, 100, 100, 100, un blog de notas y lo tradujo. El resultado fue Niembro. Entonces lo entendió. Niembro.exe no era solo un archivo, era una entidad viva, un software viral diseñado para instalarse en la mente del usuario, no en su máquina. El propósito no era solo causar terror, sino transformar. Cada nivel era un proceso de despersonalización, de absorción. Los niveles eran pruebas psicológicas diseñadas para desgastar la identidad del jugador, hasta que éste dejara de distinguir entre su conciencia y la del programa. Al día siguiente, Jack decidió eliminar todo rastro del archivo. Llevó la laptop a un centro de destrucción de hardware, fundieron el disco duro, trituraron la carcasa. Incluso rompió sus teléfonos. Cambió de ciudad. Pero la noche que llegó a su nuevo apartamento, recibió una carta física, sin remitente. En su interior solo había un USB negro, sin etiquetas, y una nota escrita a mano. Ninguna destrucción sirve si tú ya formas parte del código. Contra todo instinto y como si algo dentro de él ya no le respondiera, Jack conectó el USB. La pantalla se encendió sola. Niembro.exe se ejecutó automáticamente. Pero ahora, la interfaz era distinta. No había opciones, solo una transmisión en vivo, y la imagen era él. No como lo veía un espejo, sino como lo veía una tercera persona. Como si alguien lo estuviera filmando desde atrás. Cada movimiento, cada parpadeo, cada respiración, en tiempo real. Luego un mensaje: bienvenido a nivel final, reproducirse a sí mismo. La cámara hizo un zoom. Jack estaba sentado frente a su escritorio, pero no era su escritorio. Era una réplica digital perfecta, como si hubiera sido modelado. Como si fuera una recreación. La transmisión se detuvo abruptamente. Apareció un contador de descarga, una barra progresiva. Descargando, Niembro, Jack.exe. 12%, 13%, 14%. El programa no se estaba ejecutando, se estaba guardando, no en su disco, en alguna otra parte. En otro rincón de la Deep Web, alguien anónimo, un usuario más, quizás tan curioso como él lo fue una vez, abría un foro llamado Delirio Binario. Ahí, un nuevo post destacaba entre las sombras, con letras color magenta. Para los que creen haberlo visto todo, ejecuten esto con la luz apagada y el sonido al máximo. Si tu alma no se cae a pedazos, desbloqueas el nivel 2. Y el archivo adjunto tenía otro nombre: jackradcliffe.exe. Nunca pensé que una noche aburrida de sábado me llevaría a cuestionar la privacidad de cada rincón de mi casa. Mi nombre de usuario en Reddit es Kik299, y durante años me había considerado un simple espectador de lo extraño. Lector pasivo de teorías conspirativas, curiosidades tecnológicas y creepypastas sin mucho fundamento. Pero una parte de mí, quizá demasiado ingenua, siempre quiso saber si había algo más, algo que no nos cuentan. Fue esa necesidad la que me llevó a descargar Tor por primera vez y sumergirme en las profundidades de la Deep Web. Las primeras horas fueron decepcionantes. Muchos enlaces rotos, foros muertos, páginas en idiomas extraños o en blanco. Ya me sentía frustrado, casi arrepentido cuando me topé con un enlace en un foro archivado llamado livereality.com. Observa y comprende. No tenía ninguna descripción, solo una calavera roja de píxeles malformados como icono. No tenía mucho que perder, así que di clic. La página tardó en cargar, como si algo detrás de ese portal necesitara tiempo para procesar mi llegada. Cuando finalmente apareció la interfaz, era sencilla pero extrañamente pulida. Fondo negro, texto rojo y una única transmisión en curso. El título decía: Usuario conectado. Observación iniciada. Al principio creí que era alguna clase de error. Lo que mostraba la pantalla era mi habitación, tal cual. Con la lámpara en el rincón izquierdo, los cables del monitor enredados, mi mochila de siempre colgando del respaldo de la silla, y algo aún más inquietante. La imagen estaba ligeramente inclinada, justo desde el ángulo de mi webcam. Cerré la pestaña de inmediato, o eso creí, porque la imagen seguía allí, fija, como si se hubiese congelado en mi retina. Abrí el administrador de tareas y forcé el cierre del navegador. Pero mi cámara tenía una pequeña luz que se encendía cuando estaba activa, ¿verdad? Miré hacia ella. Estaba apagada, completamente negra. No sabía si debía reiniciar la computadora o arrancarla del enchufe.
Me levanté, casi sin aliento, y revisé detrás del monitor. Todo parecía normal. Pensé que quizás la transmisión había sido una coincidencia, una especie de feed genérico que por azar se parecía a mi cuarto. Pero entonces vi el retraso. En la página, justo antes de cerrarse, noté que la imagen se movía con un pequeño retardo. Un segundo después de que yo me levantara, la transmisión me mostró haciéndolo. Igual cuando moví el brazo hacia el cable. La transmisión lo replicó. Era yo, en tiempo real, visto desde fuera. Desde algún lugar que no controlaba. Volví a abrir Tor, no sé por qué. Tal vez por desesperación o porque necesitaba una confirmación. Busqué de nuevo el enlace, pero no estaba en el historial. Ni siquiera el nombre del foro. Como si el acceso hubiera sido único, irrepetible. Entré a Reddit, usando mi cuenta como siempre, y escribí en uno de los subreddits más abiertos sobre tecnología underground. Publiqué: ¿alguien ha oído hablar de livereality.com? Mostraba una transmisión en vivo desde mi propia webcam. Me fui a dormir con el estómago revuelto, sin respuestas. Cerré la laptop, cubrí la cámara con una nota adhesiva y me metí en la cama, aunque sabía que no iba a dormir. Al día siguiente, el post tenía varias respuestas, pero ninguna me tranquilizó. Un usuario con el nombre XVoidNexus escribió simplemente: «Eso es normal, bienvenido». Otro más respondió: «Te están probando. Quédate quieto, no hagas nada estúpido». Y uno, con el apodo Mirror Shadow 7, escribió lo que me heló la sangre: «Ahora que entraste, la cámara ya no es tuya, es de ellos». Intenté responder, pedir explicaciones, rogar que me dijeran qué era esto. Pero los comentarios siguientes eran solo emojis con cámaras, ojos y cadenas de caracteres sin sentido. Nadie más parecía alarmado. Incluso alguien me envió un mensaje directo diciéndome que si quería verme desde otro ángulo, solo debía abrir otro enlace que me adjuntó. No lo hice. Pasaron los días y comencé a notar cosas. La luz de la cámara ya no se encendía nunca, ni siquiera en videollamadas. Como si estuviera desactivada para mí, pero activa para otros. Formateé el equipo. Nada. Cambié de sistema operativo. Tampoco. Compré una cámara externa y la interna parecía muerta, pero el comportamiento seguía igual. Cada vez que me miraba en el reflejo del monitor apagado, sentía que alguien más lo hacía también. Alguien que ya estaba allí antes de que yo sospechara. Busqué especialistas en ciberseguridad. Uno de ellos revisó mi equipo, mi router, todo. Me dijo que había rastros de un acceso remoto, pero que parecía demasiado sofisticado. No es un malware común, esto parece hecho a medida, como si alguien hubiera dedicado tiempo a ti específicamente, dijo. No supe si eso era peor. Las semanas siguientes pasé obsesionado, paranoico, desconectando el módem por las noches, usando solo equipos sin cámara, e incluso cubriendo con cinta las lentes de mi teléfono. Pero aún así, de alguna forma, sabía que me observaban. Me encontraba objetos fuera de lugar. Recibía correos con fotos borrosas de mí, capturadas desde dentro, desde mi propia perspectiva. Una vez alguien me envió una imagen tomada justo en el instante en que bostecé frente al espejo. Eso no era posible, a menos que el espejo también los viera. Volví al foro donde lo encontré todo, aunque parecía diferente. Había más usuarios ahora, más cámaras, más transmisiones, pero ninguna tenía nombres, solo etiquetas con coordenadas, como si cada una fuese parte de un mapa invisible de ojos. Y lo peor, una de esas transmisiones era la mía, aún activa, aunque yo ya no usaba ese equipo, aunque la cámara ya estaba tapada, y la descripción de la transmisión decía en rojo: activo, obediente, observado. Pasaron los meses. Mi vida ya no tenía estructura. Me mudé 3 veces, primero a otra ciudad, luego a otra provincia. Nunca anuncié mis cambios, nunca los publiqué en redes sociales. Compré un nuevo portátil y ni siquiera inicié sesión con mis cuentas antiguas. Pero eso no importó. Cada vez que lo encendía, en algún momento aparecía una notificación fantasmal, casi imperceptible, como un parpadeo de la pantalla. A veces un sonido que no correspondía a ninguna acción. Una vez más, supe que me estaban encontrando. Siempre. Me obsesioné. Compré equipos antiespía, medidores de interferencias, dispositivos de bloqueo de señales. Me aislé por completo del Internet convencional. Pero por más que lo intentara, cada paso que daba sentía que ya había sido recorrido por alguien más. El problema no era la computadora.
No era la cámara, era yo. Yo me había convertido en el acceso, y no sabía cómo cerrarme. Una noche, en una de tantas madrugadas de insomnio, encendí mi laptop con la idea de escribir todo, dejar registro, tal vez advertir a otros. Abrí un documento en blanco, pero antes de que escribiera la primera palabra, el cursor se movió solo. Escribió una frase: «Todavía no has visto todo». La sangre se me congeló. Cerré la laptop de golpe. Escuché un ruido en el pasillo. Tomé el celular con manos temblorosas y abrí la cámara. Apunté hacia la puerta, pero no vi nada. Solo oscuridad, hasta que la pantalla parpadeó. Y lo vi. Un rostro, el mío. Pero no era exactamente yo. Era más pálido, con ojeras profundas y una sonrisa apenas perceptible. Me miraba fijamente desde una esquina del marco de la puerta. Cuando bajé el celular para mirar directamente, no había nada. Volví a subirlo. El rostro seguía ahí, sin moverse, como una transmisión fija. Pero con cada segundo la sonrisa se hacía más ancha. No dormí esa noche, ni la siguiente. Empecé a notar que ya no necesitaba dormir, o quizás no podía. Perdí peso. Dejé de responder mensajes. Mis amigos pensaron que me estaba hundiendo en una depresión, y tal vez tenían razón. Pero no era solo mental, era digital. Algo estaba dentro de mí, de mi identidad, algo que me estaba reescribiendo. Finalmente, una madrugada decidí hacer lo que no debía. Respondí al mensaje que aquel extraño me dejó meses atrás. Ese que decía: «Si quieres verte desde otro ángulo». Entré al enlace. Me pidió autorización para acceso completo a la cámara, micrófono y entorno. Lo acepté. Ya nada importaba. Era como rendirse. Y cuando cargó, no fue solo una transmisión. Era un tablero, como una interfaz de administración. A la izquierda, una lista interminable de nombres de usuarios. Cientos. Miles. A la derecha, pantallas divididas. Cada una mostraba una habitación. Dormitorios, oficinas, cocinas. Y muchas de ellas estaban vacías. Pero una de ellas me mostró durmiendo. El corazón me dio un vuelco. Yo no estaba dormido. Estaba despierto, frente al portátil. Pero ahí, en esa imagen, estaba yo. Con el mismo pijama, las mismas sábanas, el mismo reloj marcando las 3:33 de la mañana, dormido, inmóvil. Observé fijamente, tratando de buscar una explicación racional. Y entonces la transmisión mostró algo más. Alguien de pie junto a mi cama, muy alto, muy delgado, como una silueta negra sin rasgos visibles. Se inclinó lentamente hacia mí y pareció susurrarme algo al oído. En la imagen, mi yo dormido no reaccionó, pero yo lo escuché. Lo escuché en mi oído, en ese instante. Dijo: «Ya eres uno de nosotros». El sitio se recargó solo y me expulsó. Apareció un mensaje final con letras blancas sobre fondo rojo. El observador ha sido integrado. La cámara ya no mira hacia afuera. Apagué todo. Corté el suministro eléctrico. Salí de casa con una mochila y nunca volví. Ahora vivo sin tecnología, sin teléfonos, sin computadoras, sin conexión. Pero aún siento que algo me mira desde dentro de mis propios ojos. Cuando paso frente a un espejo, a veces no me reconozco. A veces, el reflejo parpadea un segundo después que yo. Y a veces, cuando cierro los ojos para dormir, sueño con cientos de transmisiones abiertas. Y en todas ellas, yo aparezco. No una vez. No en una habitación. En muchas, en simultáneo, viéndome a mí mismo desde todos los ángulos posibles, como si ya no existiera solo en este cuerpo, sino que formara parte de una red viva, una red de observadores, una red que nació en la Deep Web, pero que ahora vive en otro plano. Y lo peor es que, aunque me haya desconectado, cada noche lo mismo ocurre. La transmisión sigue, desde mi webcam, desde mí, y ya no se puede apagar, nunca más. En lo profundo y oculto de la Deep Web, donde la mayoría ni siquiera se atreve a mirar, existen lugares donde las sombras se mezclan con la tecnología, creando espacios que pocos comprenden. Un usuario anónimo, impulsado por la curiosidad, decidió explorar más allá de lo conocido y se topó con un sitio que parecía un mercado. No era un mercado común, sino uno que ofrecía opciones perturbadoras y difíciles de imaginar. En esa página, las listas mostraban diferentes características, con opciones para seleccionar según diversos criterios, acompañadas de cifras elevadas que reflejaban la complejidad y el riesgo de lo que se ofrecía.
Las imágenes que acompañaban estas opciones mostraban personas en situaciones vulnerables, y cada foto parecía contar una historia cargada de dolor y abandono. La crudeza de aquello dejó al usuario impactado y con un sentimiento profundo de impotencia. Los comentarios en el foro donde compartió su experiencia confirmaban que este tipo de sitios existen en la Deep Web y que su contenido es tan perturbador como real. Sin embargo, también se advertía sobre la naturaleza de esos espacios, sin regulación, sin control y con un acceso restringido que protegía a sus operadores de la justicia convencional. Para quien navega sin protección ni precaución, adentrarse en estos lugares puede ser una experiencia que afecta no solo su seguridad digital, sino también su bienestar emocional y psicológico. La Deep Web se presenta como un espejo oscuro de nuestra sociedad, reflejando problemas y peligros que la mayoría prefiere ignorar. Al final, el usuario decidió cerrar su sesión con una mezcla de alivio y horror, sabiendo que había cruzado un límite invisible. Esa historia, aunque difícil de comprobar en su totalidad, sirve como advertencia para aquellos que se sienten atraídos por el misterio y la oscuridad de la red oculta, recordándoles que hay rincones donde lo prohibido y lo inquietante conviven, esperando ser descubiertos, pero a un costo muy alto. En el inicio de aquella exploración, el usuario sintió una mezcla de emoción y precaución. La Deep Web siempre había sido para él un territorio fascinante, un lugar donde los límites convencionales de la Internet se desdibujaban y se abría un universo de posibilidades ocultas. Pero lo que encontró aquella noche superó con creces cualquier expectativa o miedo que pudiera haber tenido. El sitio donde llegó no era fácil de encontrar. Tras horas navegando entre enlaces encriptados y conversaciones codificadas, un enlace casi invisible en un foro oscuro lo llevó hasta allí. Al abrir la página, se encontró con una interfaz minimalista, casi clínica, sin adornos ni distracciones. Las opciones que ofrecía eran escalofriantes. Se podía elegir la edad, el género y otras características que parecían fríamente calculadas. Cada selección aumentaba el precio, un indicador del nivel de dificultad o riesgo que implicaba acceder a esa mercancía. Las imágenes mostradas eran breves y sombrías, apenas suficientes para dar una idea de las condiciones en que se encontraban las personas retratadas. Sus rostros, muchas veces desenfocados o cubiertos, transmitían más que 1000 palabras. Miedo, tristeza, abandono. En ese momento, el usuario comprendió que no estaba frente a un simple mito o una leyenda urbana, sino frente a algo que rozaba lo inimaginable. Al navegar, se percató de que no podía dejar de hacerlo. Cada clic parecía una puerta que lo llevaba a otra habitación en un laberinto oscuro. El contraste entre la aparente frialdad tecnológica y el drama humano que se escondía detrás era desconcertante. Empezó a sentir una presión en el pecho, un nudo que se formaba entre el asombro y la angustia. En los foros, otros usuarios compartían relatos similares, algunos desde el lado de la víctima, otros desde el lado del observador. Nadie confirmaba haber interactuado con los operadores del sitio, pero la sola existencia de ese mercado era suficiente para crear un ambiente de tensión y horror colectivo. La Deep Web no era solo un lugar para el anonimato o la libertad, era también el terreno fértil para que se manifestaran los rincones más oscuros de la humanidad. La sensación de vulnerabilidad y peligro comenzó a apoderarse del usuario. Entendió que aquel mundo no era para exploradores sin experiencia o sin un conocimiento sólido de las consecuencias. Sin embargo, un impulso casi irracional le mantuvo conectado, atrapado entre la fascinación y el temor. Cada imagen, cada lista de características, era un recordatorio de la fragilidad humana y de lo fácil que podía perderse esa esencia en el anonimato digital. Conforme pasaban las horas, la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba. El usuario sabía que estaba ante algo real, pero también sentía que esa realidad se transformaba en un espejismo que podía consumirlo. Los ecos de las voces en el foro y las sombras proyectadas en la pantalla parecían susurrar advertencias que apenas podía escuchar. Al final de aquella noche, cuando finalmente decidió cerrar el navegador, una sensación de vacío lo invadió. La curiosidad se había convertido en una carga que llevaba consigo, un secreto oscuro que no podía compartir sin sentir que también él mismo se sumergía en la oscuridad. Desde entonces, el recuerdo de ese sitio y sus imágenes permanecieron con él, una sombra silenciosa que le recordaba que la Deep Web no es solo un territorio digital,
sino también un espejo de las profundidades del alma humana, donde lo prohibido y lo oculto pueden encontrarse en un mismo espacio, a solo un clic de distancia. Después de aquella noche, la vida del usuario cambió para siempre. Lo que comenzó como una exploración digital, una curiosidad por lo prohibido, se transformó en una pesada carga emocional que le acompañaba en cada momento. La imagen de aquel mercado, con sus listas y sus rostros perdidos, se había grabado en su mente con una nitidez aterradora, como una cicatriz invisible. Intentó compartir su experiencia en otros foros, en redes comunes, pero la incredulidad fue su única respuesta. Muchos lo consideraron una invención o una exageración. Sin embargo, para él, la verdad era palpable y desgarradora. Sabía que en la profundidad de esa red oculta, más allá de la vigilancia y la ley, se movían fuerzas que escapaban a cualquier control humano. Con el tiempo, empezó a notar cambios en sí mismo. La ansiedad, el temor constante a ser observado o perseguido, la sensación de que algo o alguien estaba siempre al acecho detrás de cada pantalla. Su vida social se fue apagando, sustituida por noches en vela revisando cada pequeño indicio, cada pista que pudiera corroborar o desmentir lo que había visto. La Deep Web, que antes representaba un enigma fascinante, se convirtió en un terreno prohibido, una sombra que amenazaba con devorar cualquier resquicio de normalidad. Pero por encima de todo, la experiencia le enseñó una lección dolorosa: que el anonimato puede ser un escudo para el mal más profundo, y que la tecnología, si bien poderosa, también puede ser un arma que permite a lo inhumano esconderse y prosperar. En sus momentos más oscuros, se preguntaba cómo era posible que el mundo real permaneciera ajeno a esos horrores. ¿Cuántas otras redes invisibles existían? ¿Cuántas voces calladas gritaban sin ser escuchadas? La respuesta era un silencio aterrador, un vacío que llenaba de impotencia. Finalmente entendió que la única forma de sobrevivir a esa verdad era alejarse, apagar el ordenador, desconectarse de ese universo paralelo que, aunque invisible para la mayoría, latía con una violencia y una crueldad aterradoras. Pero esa decisión no borró la marca que la Deep Web había dejado en su alma. La historia de aquel mercado de niños se convirtió para él en una advertencia eterna. No todo lo que se esconde en la red debe ser buscado, y a veces lo que se descubre puede cambiar una vida para siempre. Porque en la profundidad de la oscuridad digital, la línea entre la curiosidad y el horror es tan delgada como un clic. En lo más profundo y oscuro de la Deep Web, más allá de los buscadores convencionales y los sitios accesibles para el público, existe un lugar que pocos se atreven a explorar. Un rincón siniestro, un foro que se autodenomina el Foro de los Contagiadores. Lo que comenzó como una simple curiosidad para un usuario anónimo de Reddit, terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora, una inmersión en un abismo de maldad y desesperanza que pone en evidencia el lado más retorcido del anonimato en línea. Este usuario, cuya identidad permanece oculta, llegó al foro por accidente, siguiendo enlaces que parecían inofensivos pero que poco a poco lo llevaron a ese espacio donde la ética desaparece y la humanidad parece desvanecerse. Allí encontró a personas que no solo hablaban de enfermedades graves, sino que compartían métodos y estrategias para ocultarlas y, peor aún, para contagiar intencionadamente a otros. El VIH era uno de los temas recurrentes, pero también se mencionaban otras infecciones y virus, cada uno tratado como un arma, una herramienta para manipular y destruir vidas ajenas. Los participantes del foro no eran simples usuarios. Se presentaban con apodos inquietantes que transmitían una confianza escalofriante en sus actos y un orgullo perturbador por sus éxitos. Algunos detallaban sus experiencias personales. Cómo habían engañado a parejas, amigos o incluso desconocidos, siempre con la intención deliberada de pasarles estas enfermedades sin que ellos lo supieran. La conversación era fría, calculadora, desprovista de empatía, como si hablaran de un juego macabro donde la víctima ni siquiera sabía que estaba en la partida. El usuario que descubrió este foro quedó paralizado por el horror. Mientras leía, sentía que cada mensaje, cada relato, cada estrategia compartida, era un reflejo de una mente perturbada que había encontrado en el anonimato la capa perfecta para ocultar su verdadera naturaleza. Se hablaba de métodos para ocultar síntomas, para mentir en consultas médicas, para evitar que las pruebas de laboratorio detectaran la infección.
Se discutían también formas de manipular a la gente para que no sospecharan, técnicas para ganar su confianza y usarla como escudo para seguir propagando el mal. Más allá del contenido explícito, la atmósfera del foro era opresiva. Había un miedo palpable incluso entre algunos usuarios que se cuestionaban la moralidad de lo que se estaba haciendo, pero que al mismo tiempo se sentían atrapados en una red que parecía no tener salida. Otros, en cambio, disfrutaban de su poder, del control absoluto que sentían sobre las vidas ajenas, y se dedicaban a animar y enseñar a los recién llegados. Lo que más impactó al usuario que accedió a este lugar oscuro no fue solo la maldad en sí misma, sino la sensación de que esto no era solo un foro donde se hablaba. Había indicios, sutiles pero inquietantes, de que algunos de esos participantes podrían estar llevando sus planes a la realidad y que la red oscura les brindaba el espacio perfecto para organizarse, sin miedo a represalias inmediatas. Este relato, publicado bajo el seudónimo Código Nuevo, se convirtió en una advertencia para quienes navegan en los rincones más ocultos de la red. Porque aunque no hay pruebas concretas de que los planes discutidos en el Foro de los Contagiadores se hayan materializado en actos reales, la existencia de ese espacio es suficiente para sembrar una sombra de inquietud sobre la seguridad y la moralidad en el mundo digital. El anonimato, que para muchos es un escudo y una forma de libertad, aquí se convierte en un arma. Una herramienta que permite a individuos deshumanizados planear y quizás ejecutar actos que violan los derechos fundamentales de otros, sin temor a ser juzgados o detenidos. La historia plantea preguntas profundas. ¿Cómo controlar o incluso entender un espacio donde la ley no llega? ¿Qué ocurre cuando el ser humano se despoja de sus principios más básicos bajo la máscara de un nick anónimo? ¿Estamos realmente seguros en nuestras interacciones en línea? Mientras el usuario dejó el foro con un sentimiento de angustia y asco, sabía que la experiencia lo había marcado para siempre. Lo que encontró en ese lugar oscuro de la Deep Web es un recordatorio brutal de que la tecnología y el anonimato, cuando se usan sin ética, pueden abrir puertas a horrores que antes solo imaginábamos en pesadillas, y así, el Foro de los Contagiadores permanece, oculto y activo, esperando a aquellos que, por curiosidad o por desgracia, se atrevan a cruzar sus puertas digitales, para enfrentarse a la realidad más cruda y perturbadora que puede esconder la red. El usuario no pudo evitar volver varias veces al foro, como si una mezcla de morbo y miedo lo arrastrara hacia ese abismo digital. Cada sesión lo hundía más en un mundo donde la compasión y la ética eran desconocidas. Descubrió que los foros estaban divididos en subtemas, desde técnicas para evitar la detección médica, hasta recomendaciones para seleccionar víctimas y cómo manipularlas emocionalmente para que jamás sospecharan la verdad. Algunos participantes compartían fotos borrosas o mensajes cifrados que sugerían encuentros clandestinos, mientras otros se jactaban de la cantidad de personas que habían infectado sin ser descubiertos. Pero la historia tomó un giro aún más inquietante cuando el usuario notó que algunos miembros proponían encuentros en la vida real, organizados a través de mensajes cifrados que solo los iniciados podían descifrar. El miedo a ser descubierto o atrapado parecía haberse disipado por completo. La línea entre lo virtual y lo tangible se borraba, haciendo que la maldad digital se tradujera en un peligro real para la sociedad. Decidió alertar a las autoridades, pero pronto comprendió que la naturaleza oculta y encriptada de la Deep Web hacía casi imposible rastrear a los responsables. Intentó advertir a otros usuarios en comunidades más accesibles, pero su relato era tomado como ficción o exageración, lo que aumentaba su frustración y desesperanza. Con el tiempo, esa experiencia lo cambió para siempre. Se volvió mucho más cauteloso con la información que compartía en línea y con las personas con las que interactuaba. Pero también comprendió que esa faceta oscura de la red no desaparecía con la voluntad de unos pocos, sino que existía como un recordatorio constante de que la tecnología puede ser usada para propósitos oscuros, y que la vigilancia y la ética deben ir siempre de la mano. El Foro de los Contagiadores siguió activo. Un lugar donde la moral parecía haberse perdido y donde el anonimato permitía que las peores intenciones se manifestaran sin filtros. Una pesadilla digital que demuestra que, en el fondo, la línea entre la realidad y el horror puede ser tan delgada como un clic en la pantalla. Y así, mientras millones navegan la red buscando información o entretenimiento, en los rincones más oscuros, algunos planean silenciosamente su propio mal.
Porque en la Deep Web, la luz de la humanidad puede apagarse con la misma facilidad con la que se oculta un virus. Desde la primera vez que entré en aquel viejo cibercafé en el centro de la ciudad, no imaginé que una simple bolsa olvidada podría cambiar mi vida para siempre. Me llamo Bean, aunque en realidad prefiero mantener el anonimato. Esta historia la comparto porque necesito que alguien la conozca, que entienda la delgada línea entre la curiosidad y el peligro cuando te sumerges en lo que algunos llaman la Deep Web. Era una tarde cualquiera, con la lluvia golpeando los cristales y el murmullo constante de las teclas en aquel local lleno de estudiantes y oficinistas apurados. Mientras recogía mis cosas para salir, mi mirada se posó en el suelo bajo una de las mesas más apartadas. Allí, entre polvo y cables enredados, descansaba una bolsa negra de tamaño mediano, claramente olvidada por alguien. Nadie la reclamaba. Por un instante dudé, pero la curiosidad pudo más. En lugar de entregarla al encargado, decidí llevármela a casa, pensando que tal vez encontraría algo interesante, o al menos una pista sobre su dueño. Al abrir la bolsa en mi habitación encontré dos objetos. Una laptop moderna, reluciente, con una pantalla que parecía nueva, y un teléfono Android sin bloqueo. La primera señal de alerta fue esa libertad tan extraña, como si el dueño no quisiera dejar ninguna barrera. Encendí la laptop con cierto recelo. El sistema estaba limpio, pero entre los archivos, una carpeta destacaba por su nombre. Para ti. Dentro había una captura de pantalla de un foro oscuro, con la interfaz típica de la Deep Web. Letras en verde sobre fondo negro, pestañas de navegación anónima y un hilo abierto con un número telefónico destacado, acompañado de una frase inquietante. ¿Sabes quién eres? Un escalofrío recorrió mi espalda. Exploré más y encontré otra carpeta llamada Recuerdos, que contenía fotos de lugares que reconocí al instante. Una imagen era del mismo cibercafé donde trabajaba, tomada desde un ángulo que nadie más podría haber tenido. Otras mostraban calles y rincones que parecían familiares, como si alguien me estuviera observando. Intenté llamar al número que aparecía en la captura. Después de varios timbrazos, solo me respondían buzones de voz automáticos, con mensajes genéricos y distantes, sin ofrecer ninguna pista real. Esa falta de respuesta era más perturbadora que cualquier amenaza explícita. La paranoia empezó a instalarse cuando un hombre sin hogar, que frecuentaba el barrio, comenzó a mirarme fijamente en el cibercafé. No era raro verle por ahí, pero un día noté que me estaba tomando fotos con un viejo móvil. Intenté ignorarlo, pensando que quizás solo era casualidad. Pero la frecuencia y la persistencia me hicieron sentir vigilado. Fue suficiente para que decidiera que debía deshacerme de la laptop cuanto antes. Guardé todo en una mochila y salí del lugar con el corazón acelerado. La idea de que alguien pudiera rastrearme usando esos dispositivos robados en la Deep Web me aterraba más de lo que podía explicar. Nunca más volví al cibercafé y desde entonces cada sonido desconocido, cada notificación sin remitente, se siente como una amenaza. La bolsa olvidada en el cibercafé no era solo un objeto perdido, era la puerta a un juego sin reglas donde las sombras te observan y preguntan, ¿sabes quién eres? Pasaron los días y traté de regresar a la normalidad, pero la sombra de aquella bolsa no me dejaba en paz. Empecé a notar pequeñas anomalías en mi entorno. Mi teléfono sonaba con llamadas sin número, mensajes de texto sin contenido, y a veces, en la pantalla de la laptop vieja que usaba para trabajar, aparecían ventanas emergentes con símbolos crípticos que desaparecían en segundos. Una noche, mientras revisaba mi correo, recibí un mensaje sin asunto ni remitente. Solo un enlace. Contra todo juicio hice clic. Se abrió un foro oculto, similar al que había visto en la captura de pantalla. En él, un hilo estaba activo y tenía mi nombre, o al menos el alias que usaba en redes, junto a la frase, ¿sabes quién eres? Me di cuenta de que no solo me estaban observando, sino que me estaban siguiendo a cada paso. Decidí enfrentar el miedo y traté de rastrear el origen del enlace. Sin embargo, cada intento me llevaba a callejones sin salida digitales, servidores que desaparecían, IPs cambiantes, un laberinto imposible de descifrar. Esa misma noche, cuando creí que ya no podría dormir más, escuché un golpe en la puerta. Al asomarme no había nadie, pero en el suelo, una pequeña nota. No te resistas, eres parte de esto. El siguiente día,
Al salir a la calle vi nuevamente al hombre sin hogar. Esta vez se acercó y me susurró algo al oído. No es solo la bolsa ni la laptop. Estás en un juego que no entiendes. La Deep Web no es un lugar, es un espejo. ¿Estás listo para mirar? Sentí que todo lo que creía saber se desmoronaba. Comprendí que la laptop no era solo un dispositivo olvidado, sino un portal que conectaba vidas, secretos y destinos. Me invadió la certeza de que alguien o algo había marcado mi existencia desde ese momento en que tomé la bolsa. En un acto de desesperación, decidí borrar todo el contenido de la laptop y deshacerme tanto del teléfono como de la máquina. Los tiré en un contenedor en un barrio alejado, esperando cortar el lazo con esa red invisible. Pero el daño ya estaba hecho. Poco después, en mi buzón de correo, encontré una carta sin remitente escrita a mano. No puedes escapar. Ahora nosotros sabemos quién eres. Desde entonces vivo con la constante sospecha de que en cualquier momento, esa pregunta volverá a acecharme. ¿Sabes quién eres? No es solo una frase, es una advertencia. En la Deep Web, las bolsas olvidadas no son casualidad, y los dispositivos abandonados guardan secretos que algunos preferirían mantener enterrados. Y yo, sin querer, me convertí en parte de esa historia oscura que muchos ignoran hasta que es demasiado tarde. Ellie siempre había sentido una mezcla de curiosidad y rebelión adolescente que la empujaba a explorar lo prohibido. Fue así como un día, navegando sin rumbo en los rincones más oscuros de Internet, llegó a Silk Road, ese famoso mercado negro de la Deep Web del que todos hablaban en foros secretos y chats cifrados. Lo que empezó como una aventura por descubrir los misterios de aquel lugar, terminó por convertirse en una lección que jamás olvidaría. En un impulso, Ellie decidió hacer un pedido. No era algo trivial. Quería experimentar, probar y entender por qué tanta gente caía en ese mundo clandestino. Eligió un producto que parecía seguro. Las descripciones eran claras y el vendedor tenía buenas referencias. Sin embargo, en su desconocimiento absoluto de cómo funcionaban los envíos anónimos y de la importancia de la precisión, cometió un error fatal. Escribió mal la dirección de entrega, una dirección que no era la suya, sino la de la casa vecina. Una familia que jamás había tenido ningún contacto con la Deep Web ni con nada ilegal. Al principio, no entendía por qué los paquetes no llegaban. Meses de espera y frustración la llevaron a enviar mensajes al vendedor, quien, para su sorpresa, seguía despachando las drogas a esa misma dirección equivocada sin cuestionarlo. Ellie se reía nerviosamente de la situación, sin imaginar las complicaciones que aquello traería. La bolsa de mensajes en la cuenta de la casa vecina comenzó a crecer, hasta que finalmente la verdad estalló. Los dueños de la casa de al lado comenzaron a recibir misteriosas entregas con paquetes cuyo contenido los puso en alerta inmediata. La confusión entre los dos hogares trajo más que una simple anécdota divertida. La policía, con sospechas y advertencias, empezó a rondar la vecindad, y la familia inocente vivió momentos de tensión, sin saber qué hacer con aquellos envíos inesperados. Por su parte, Ellie comprendió que ese pequeño error, producto de su desconocimiento y falta de cautela, podía haber tenido consecuencias mucho más graves, desde problemas legales hasta un daño irreparable a la reputación de personas inocentes. Lo que comenzó como un juego en la frontera digital entre lo permitido y lo prohibido, terminó siendo un recordatorio de lo real y peligroso que puede ser navegar sin cuidado en la Deep Web. Silk Road, ese mercado oscuro que operó hasta su cierre en 2013, no era solo un mito, sino una puerta a un mundo donde un simple error podía cambiar vidas sin remedio. Ellie, con el tiempo, aprendió a respetar los límites y a entender que la curiosidad no justifica exponerse a riesgos sin medir las consecuencias. Años después, su historia se convirtió en advertencia para muchos. La Deep Web no es un lugar para juegos, y detrás de cada clic, puede haber un efecto dominó que toque a personas inocentes. Su error en Silk Road no solo fue una confusión de direcciones, sino un llamado de atención a todo aquel que piensa que lo digital está separado de la realidad. Porque en ese mundo oculto, cada acción, por pequeña que parezca, puede dejar una huella imborrable. Con el paso de las semanas, la situación se volvió insostenible para la familia vecina, que, desconcertada y asustada, decidió contactar a las autoridades. La policía, al investigar el origen de los paquetes, siguió el rastro hasta la dirección errónea.
Y así fue como, eventualmente, Ellie recibió una visita inesperada. La mezcla de miedo y vergüenza la paralizó. No solo había puesto en riesgo a personas inocentes, sino que ahora ella misma enfrentaba las consecuencias de un mundo al que nunca debió acercarse sin la preparación necesaria. La investigación reveló la naturaleza ilícita de los paquetes, y aunque Ellie no fue arrestada ni acusada formalmente, considerando su edad y falta de antecedentes, el incidente dejó una marca profunda en su vida. Los agentes la obligaron a cerrar cualquier contacto con esos mercados y le advirtieron sobre los riesgos legales y personales que conllevaba esa actividad. Más allá de la amenaza de la ley, Ellie aprendió que la Deep Web no es un espacio para curiosos desprevenidos, sino un terreno minado donde un paso en falso puede traer consecuencias reales y duraderas. La historia de Ellie y el error en Silk Road se difundió entre sus conocidos como una anécdota que combinaba un toque cómico con una lección muy seria. Se convirtió en un ejemplo de cómo la fascinación por lo oculto y prohibido puede conducir a situaciones inesperadas, donde la línea entre víctima y culpable es tenue. Ella misma, con el tiempo, tomó conciencia del privilegio que tuvo al escapar sin mayores daños y decidió usar su experiencia para advertir a otros jóvenes sobre los peligros de la Deep Web. Silk Road, cerrado oficialmente en 2013 tras una operación de las autoridades estadounidenses, dejó una huella imborrable en la historia de la Dark Web, pero también en quienes, como Ellie, se acercaron a sus puertas sin entender que lo que allí sucede no es un simple juego. En ese universo, los errores no solo cuestan dinero o tiempo, sino que pueden implicar la vida de personas inocentes, la pérdida de libertad o el daño irreparable a la confianza en la comunidad. Al final, Ellie comprendió que detrás de la pantalla y los seudónimos hay consecuencias humanas tangibles, y que la curiosidad debe ir siempre acompañada de responsabilidad. Su error en Silk Road fue un punto de inflexión que marcó su camino y la hizo más consciente del delicado equilibrio entre la exploración digital y la realidad que todos compartimos. Una historia que, sin duda, sirve como advertencia para quienes se sienten tentados a cruzar ese oscuro umbral sin estar preparados para lo que pueden encontrar.